Alumno, vamos a avanzar con documentación. También hay que aprender a llenar lo que es la documentación. Recuerden que en contabilidad nosotros se va generando documentación en una empresa y esa documentación es la que nosotros después la vamos contabilizando en el sistema. Hasta esta parte, en documentación, nosotros hemos hecho lo siguiente. La semana pasada veíamos lo que eran las facturas. Ahí teníamos facturas oficiales, que es cuando, en este caso, nosotros, la empresa hizo varios servicios y entonces esos servicios los pagó el cliente y se facturaron. O sea, tuvo que haber una factura donde vos le cobraste a esos clientes. Recuerden que nosotros, obviamente, cuando vamos al laboratorio, tenemos que utilizar el sistema, porque por medio de clase en línea no se puede. Por eso es que directamente nos fuimos a ingresar, que recuerden que tuvimos que hacer las cuentas que íbamos a utilizar para poder avanzar. Pero esto se origina de una factura. Anteriormente yo hacía que los alumnos sacáramos copias de facturas en blanco y las llenábamos. No vamos a hacer eso, lo vamos a hacer por medio de formatos, mejor, computadora. Entonces, de esa forma tenemos el archivo de los documentos y en el sistema tenemos la contabilización de los mismos. Entonces, yo voy a subir los modelos para que ustedes los llenen y después los suban como tarea. Porque aquí digamos que en sí no vamos a hacer examen, sino que vamos a continuar. O sea, todo va a ser en acumulados, la nota de este segundo parcial por efectos de tiempo, porque si no, no vamos a poder aprender mucho del sistema y lo importante aquí es aprender lo más que podamos acerca de este sistema contable y que ustedes se lleven los conocimientos para cuando vayan a trabajar. Entonces todo va a ser por acumulado. Si ustedes se fijan a todo, yo le voy dando una calificación. Asimismo, el próximo día, el próximo viernes, que es presencial, nosotros avanzaremos con la parte de ingresar cheques al sistema y ahí completaremos los 100 puntos. Como decía, en la parte de la documentación que se genera en una empresa, nosotros empezamos con la factura oficial. Las facturas oficiales son documentos que vos tenés que pedir a la DGI, que tienen que tener un pie de imprenta, y es donde decía que vos facturás, en este caso, los servicios que vos les prestás a los diferentes clientes, porque nosotros estamos trabajando con un modelo de una empresa de servicios, que es una empresa de servicios legales, que es prácticamente donde yo trabajaba. Ese es el modelo que estamos utilizando. Como les decía, más adelante nosotros vamos a tener otro ejemplo en el sistema con un negocio. Entonces aquí nosotros tenemos 5 facturas. Si recuerda Estefanía que estuvo en la clase, ingresamos 5 facturas en el sistema contable. Entonces la primera es la factura 220 a nombre de Nica Forestal con fecha 5 de enero. Por un monto de 7,500 y en concepto de autorizar escritura pública número 85 de Poder General de Administración. Esa es la primera factura que nosotros ingresamos ya en el sistema contable computarizado. Ahora ustedes vamos a redactar los documentos para que obviamente si ustedes llegan a una empresa y todo es manual, entonces de esa forma también ustedes sepan cómo hacerlo. Porque hay empresas, nos vamos a encontrar con empresas que todavía manejan. Una muchacha que está ahorita trabajando en esa Sabatino que ella empezó como auxiliar. Entonces me dice, profe, me equivoqué en el primer cheque que hice de forma manual. Y obvio, todavía hay negocios que llevan todo manual. En el caso
de la documentación, de hacer la documentación. Entonces aquí con este modelo ustedes van a trabajar y aquí van a ir llenando los espacios con las 5 facturas que ya tenemos contabilizadas. Recuerden que por efecto de tiempo ya las contabilizamos allá. El orden sería que primero las hubiésemos llenado, después contabilizado, pero por no tenemos tiempo, nos cambiaron de laboratorio y entonces ustedes saben que se nos hizo más difícil, pero bueno, son las condiciones que nos da la universidad y la tenemos que aceptar. Entonces aquí ustedes van a ir llenando todos los espacios, por ejemplo esta primera es del bien técnica forestal, el número de factura dice que es la 0220, entonces ustedes aquí van a ir acomodando toda la información, le van a ir poniendo todo lo que se necesita, la fecha 5 de enero del 2022, después tenemos la descripción, el concepto, dice que es autorizar la escritura pública número 85 de Poder General de Administración, PGA. El valor son 7.500 Córdoba. Aquí igual podemos aumentar el tamaño para que se vea más. Ahí le vamos haciendo algunos detalles como ustedes quieran, que quede lo más legible posible. Las facturas. Entonces dice que el valor son 7.500 Córdobas, el valor de esta factura número 220. Como subtotal nosotros vamos a poner los 7.500 del valor de la factura, después tenemos el IVA. Recuerden que ese IVA ya se lo sacamos cuando registramos y nos había dado 1.125. Y el valor total de la factura, que es el subtotal más el IVA, son 7.500 más 1.125, son 8.625 Córdobas, el valor total de esta factura. Ahorita tengo un poco pegado porque se me dañó el touch de la compu, entonces solo puedo usar las teclas. Aquí entonces van a ir ustedes llenando la documentación que ya nosotros tenemos ingresada. Esta ya la tenemos ingresada en el sistema. Ya esta facturación, estas 5 facturas, ya las ingresamos en el sistema contable. Pero necesitamos tener la documentación soporte, porque en la vida real es así. En la vida real lo que se tienen son documentos contables que te va dando el día a día de las operaciones. Entonces, ese día a día a vos te va generando documentos que van para la oficina de contabilidad. Y esos documentos que llegan a contabilidad son los que se van a registrar en el sistema contable computarizado de la empresa. ¿Para qué? Ya vemos, para tener los estados financieros. La semana pasada nosotros ya entramos a los apartados de balance general. Entonces vemos que el mismo sistema te elabora todo a base de la información que vos vas ingresando. Entonces, lo primero que ingresamos como documentos son facturas oficiales. En este caso, la empresa Integral, que es la empresa de servicios legales, que era donde yo trabajaba, entonces venía y hacía trabajos de diferentes escrituras, vemos en los conceptos. Entonces, después se le facturaba al cliente. Mira, te hice esta escritura número 85 de PGA, ya está todo el proceso de la escritura, el registro, y entonces ya te la voy a entregar, pero mira, aquí está la factura de mi honorario, entonces se llena la factura. Y como les decía, estas facturas son oficiales. Estas facturas se tienen que pedir a la DGI y la DGI te tiene que autorizar a vos que imprimas esta factura.
con tal numeración, con tales copias. Y esas son las que vos ocupás para facturarle a tus clientes. ¿Por qué son oficiales? Porque vos cada mes vas a reportar a la DGI todas las facturas que vos hiciste en ese mes. Si hiciste, por ejemplo, aquí tenemos estamos haciendo un ejemplo sencillo donde se hicieron 5 facturas en un mes de enero. Entonces, estas 5 facturas vos se las tenés que declarar a la DGI. Y si un día te llega a auditar la DGI, entonces te va a pedir en documentación tu factura. Porque cuando hablamos de un sistema, es como que hablemos de Excel. Un Excel aguanta de todo lo que vos le querás poner en números. Pero aquí tu respaldo va a ser tu documentación, que lo que está en tu factura es lo que verdaderamente vos contabilizaste en el sistema. Por eso es documentación a la par de factura, de registros contables. Como les decía, nosotros para aprovechar el otro día no hicimos esta primera parte, pero esto va de primero llenar toda la documentación. Una vez que tenemos, por ejemplo, en esto son 5 facturas, la 220, la 221, una vez que tenemos las 5 ya llena, entonces vamos una por una a registrarlo en el sistema, que era lo que hacíamos de registrarlo. Creo que aquí tengo el ejemplo de lo que ya hicimos. Entonces, las 5 facturas que ya ingresamos en el sistema, ustedes las van a poner aquí en este modelo que yo voy a mandar. Entonces, ahí ustedes llenan las 5 facturas con la información que nosotros ya tenemos. Creo que por aquí tengo... el modelo de una de las facturas, que obviamente ya lo hicimos esa parte. Entonces aquí está la 220, si nos fijamos, contabilizada. Entonces aquí tenemos la 220, si se fijan, aquí se equivocó esta alumna, este es de una alumna que trabajaba en mi compu, porque como la mayoría de veces hay problemas con el sistema, entonces algunas veces yo prestaba mi compu a algunos alumnos para que pudiesen llevar la clase. Recuerden que aquí siempre es en mayúscula, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, acá en minúscula queda muy pequeñita la letra, no se ve. Por eso es que en el sistema nosotros tenemos que poner todo en mayúscula. Entonces aquí vemos Nica Forestal, aquí está la factura de ingresada con 5 de enero, es la 220. Tenemos, aquí siempre en cantidad ponemos 1, recuerden, porque no estamos vendiendo producto, es un servicio. Cuando nosotros más adelante tengamos el ejemplo del negocio, que es una venta de ropa como la mía, entonces vamos a poner 10 camisas, 10 camisas tal marca, 20 camisas tal marca. Entonces ahí vamos en cantidad a poner números, diferentes números según las piezas que estemos vendiendo. Pero aquí, como es un servicio, siempre vamos a usar el 1. Y en la primera poníamos el concepto que está en la factura autorizar, escritura número 85 de Poder General de Administración, y a la par el precio, que son los 7,500. Después en la segunda fila siempre ponemos 1 de cantidad y ponemos el concepto IVA, débito fiscal o IVA por pagar de la factura 220, y aquí ponemos los 1,125. Aquí el sistema me tira el monto total, él lo suma, los 8,625 que vemos aquí abajo. Entonces, ¿qué nos estamos fijando? Que lo que está aquí es lo mismo que está en el documento factura número 220 que acabamos de llenar. Entonces, es lo que les decía, en contabilidad tiene que haber un documento de respaldo y tiene que estar contabilizado ese documento. Y lo que dice en el documento tiene que ser exactamente igual que lo que dice en el sistema contable. Entonces,
Esa es la forma de llenar una factura en el sistema, pero recuerden, aquí no está contabilizada aún. Era el pasito que ese día, obviamente, como era primera vez, se nos pasaba por alto. Que yo tengo que ir ¿a dónde? A Journal. Yo tengo que ir a Journal para registrar esa registro. Voy a ponerlo más pequeño porque no me da. Entonces aquí tenemos. Para contabilizar, una vez que yo ingresé la factura, entonces me voy a contabilizarla a Journal. En Journal yo les decía, la primera tiene que ser la 4000.01, que son ingresos por servicios legales. Por eso esa cuenta nosotros la ingresamos en el catálogo porque era la que íbamos a ocupar con la factura. Después tenemos la 2310.04, que es el IVA débito fiscal o IVA por pagar, como nosotros lo conocemos. Y la de cuentas por cobrar, que es la 1100, esa ya el sistema ya la da automáticamente. Cuando ustedes se fijen que algo está sombreado en este color gris, entonces eso quiere decir que esa parte nosotros no la podemos manipular. Esa parte el sistema ya la tiene por defecto. Eso no lo podemos cambiar. Lo que nosotros podemos cambiar es lo que esté en blanco, como aquí, porque a veces no aparece la cuenta correcta y nosotros la podemos buscar en esta lupa. En esa lupa nosotros buscamos la cuenta que tiene que estar ahí. Igual para el IVA está en blanco y nosotros buscamos su cuenta y la digitamos o la seleccionamos. Entonces, esta es la forma de que quede contabilizada, que la factura quede en las cuentas correctas que debe de quedar, que debe de tener de acuerdo a lo que nosotros sabemos. Por eso es que a veces hay alumnos que dicen la universidad no sirve, no nos da, pero si vos lo pasaste por la universidad, no sabrías qué cuentas usar para una factura. Porque si vemos aquí, es como que la estuviésemos haciendo en una cuenta T. ¿Qué cuenta estamos usando? Estamos usando la cuenta de venta, la cuenta de IVA por pagar y la cuenta de cliente, simplemente. Pero aquí lo estamos haciendo por medio de un asiento diario. Y obviamente eso tenés que tener conocimientos de contabilidad para poder vos manipular un sistema contable. Entonces en este momento ya está contabilizada esa factura y nosotros le damos OK. Y cuando le damos OK nos va a aparecer el pantallazo de la factura y le damos Save, que es guardar, ¿sabe? Save, que es guardar, y la factura ya está contabilizada. ¿Qué es lo que nosotros contabilizamos? Nosotros contabilizamos lo que está en el documento. Vamos a irnos otra vez al documento. Y aquí está el documento. La factura 220 que yo ya digité, le digité el día 5 de enero 2022, día, mes, año. El cliente, ubiqué a qué cliente le estamos facturando. El concepto, que es autorizar la escritura número 85 de PGA, el subtotal que son los 7.500, el total, los servicios, el subtotal que es la misma cantidad, el IVA, que es el 15% de 7.500, y el total, que es la suma del servicio más el IVA, que son 8.625. Entonces vemos que todo tiene una secuencia y lógica en lo que es registrar contablemente una compañía. ¿Consultar de esa parte, alumno? No, profe, ya le entendí. Recuerden que la factura, yo voy a subir un modelo en blanco y ustedes van a llenar las 5 facturas con la información que llenamos, que ingresamos al sistema, que eso está en las semanas pasadas. Vamos con el siguiente. Después tenemos, después que ingresamos, recibo. Recuerden que voy a buscar la parte de recibo porque eso también ya lo hicimos.
Creo que lo tengo acá. Esta clase práctica ya la hicimos. Voy a mostrarla. También avanzamos ya en eso, porque necesitamos, cuando llegamos allá, ocupar las compus lo más que podamos. Entonces, lo que le mostré de la factura, eso ya lo hicimos. Y esta otra que estoy mostrando también ya la hicimos el viernes pasado, que tiene que ver con los recibos oficiales de caja. Entonces, estábamos viendo que vos le facturas al cliente primero, anteriormente, vos le facturas por el servicio y le dijiste, te hice la escritura, ya está, te la entrego, pero me tenés que pagar la cantidad que está descrita en la factura. Entonces, una vez que esa empresa se presenta a esa cliente, empresa o persona, se presenta a tu empresa a pagarte, te entrega vos dinero o cheque, entonces, con la entrega de ese dinero, vos le da un recibo oficial de caja. Pero el recibo oficial de caja hay que recordar que como es empresa, se tiene que retener el 2%. Y el 2% sería sobre ¿qué? Sobre lo honorario, porque por el IVA yo no puedo sacarle el 2% al impuesto sobre el impuesto. Entonces, ahí yo ya tengo mi factura y yo sé lo que es subtotal y lo que es IVA. Aquí tenemos 5 recibos oficiales que ya ingresamos, que van de acuerdo a la factura. O sea, acá son 5 facturas. Entonces, nosotros hicimos que las 5 facturas nos pagaron. Ya nos cancelaron las 5 facturas. Entonces, por cada factura que cancelamos, nosotros hicimos un recibo oficial de caja. Empezamos con el primer ejemplo, es el 491 por cancelación de factura 220 a nombre de Nica Forestal con fecha 5 de enero. Aquí hicimos para que no sea complicado que el mismo día que nosotros facturamos, la persona nos llegó a pagar. Entonces son 5 recibos los que nosotros ya ingresamos al sistema contable. De la misma forma que tenemos las facturas, entonces de la misma forma tenemos, vamos a tener un modelo de recibo oficial de caja. Entonces aquí tenemos el recibo oficial de caja. ¿Qué fecha le vamos a poner? La misma fecha de la factura. Entonces la primera es el 5 de enero del 2022. Esa es la primera factura. El monto lo voy a poner después porque recuerden que tenemos que retener la cantidad igual. Entonces aquí tenemos el concepto, le vamos a poner la cancelación de la factura. Cancelación de factura número 2. La primera es la 220. Esa es la primera que vamos a cancelar. Entonces aquí tenemos si fue con cheque, si fue de banco y la cantidad, por cuánto fue. La cantidad en este caso va a ser de 8,475. El total de la factura son 8,625, si nos acordamos, pero le tenemos que retener el 2%, que en este caso son 150. Entonces, el valor de la factura, aquí lo vamos a poner. El valor de la factura son 8,625. El valor de la retención son 150 cortos. Entonces, 8,625 menos 150 nos da 8,475. Ahí me puso otro
letra. Ese es el valor del recibo y el cliente que me está pagando fue Nica Forestal. Nica Forestal es el cliente que me está pagando los 8,475. Entonces aquí yo voy a poner el valor en letra 8,475. Ese es el valor en letra de la cantidad que me está pagando. Entonces aquí tenemos el primer recibo oficial de caja. También me da el número, dice que es el 491, este recibo oficial de caja. Recibo oficial de caja es el 491, es el 5 de enero de 2022, es por la cantidad de 8,475, si no me equivoco. Es pagado por Nica Forestal, porque de él es esa factura 220, la cantidad en letra sería 8,475. El concepto es la cancelación de la factura número 220. Ahí mismo ponemos los valores. El valor de la factura era 8,625 y el valor de la retención son 150. De esta forma, con este modelo que voy a subir, entonces ustedes van a llenar los 5 recibos oficiales de caja. Esto, como decía, estos recibos oficiales de caja ya fueron ingresados en el sistema. Vamos a ir a ver un ejemplo. Creo que está ya en esta compañía que tengo abierto. Podemos ver esa parte. Entonces, para los recibos, nos vamos a Task Receipts. En Task Receipts, nosotros podemos ver los recibos. Aquí creo que tienen otra numeración. Entonces, aquí aquí podemos ver, le vamos a poner el número para que concuerde con este 491 de Nica Forestal. En referencia, nosotros vamos a llenar con el número de la factura que están cancelando. Entonces, la primera factura es la 220, con fecha 5 de enero. El recibo es el 491. Y aquí siempre nos sale esta pantalla, porque cuando hacemos un recibo, el sistema reconoce que esa empresa que nosotros digitamos nos debe. A veces si nosotros ponemos aquí el cliente y no nos da este pantallazo, nosotros no podemos. Quiere decir que hay un error, en algo te equivocaste. Porque aquí cuando nosotros comencemos a digitar Nica Forestal, le damos enter y nos tiene que aparecer este pantallazo que ustedes ya lo vieron el día pasado que nos salía. Entonces, como nos sale esta pantalla, nosotros le damos aquí donde dice Pay, aquí para que nos dé este check que vamos a cancelar esa factura. Después nos vamos a la otra pestañita para registrar que la retención. Entonces ponemos cantidad, siempre 1. En la descripción del concepto de retención, factura número 220 y la cantidad que nos dio son 150. Entonces lo ponemos en negativo siempre las retenciones porque van a restar al valor que nos van a pagar. Entonces recordarnos, porque a veces no nos cuadra, porque no le ponemos el menos. Las retenciones siempre deben de llevar el menos. Y después nos vamos a Journal para contabilizar. Aquí ya sabemos que la 1100, toda esta parte que está en gris, es que el sistema ya la tiene por defecto, no podemos cambiarla. Después ponemos la cuenta de las retenciones, que aquí vamos a utilizar anticipo 2% sobre venta, siempre. Y la otra cuenta que se nos va es para el efectivo en caja, que obviamente es el dinero que nos está ingresando y
y que el nombre lo dice, un recibo oficial de caja. El dinero va a ingresar a la caja. Entonces aquí cuando ya está contabilizado, vos revisas siempre que aquí esté correcto contabilizado en las cuentas respectivas, le das OK, ya tenés aquí tu recibo, todo bien contabilizado, le das sabe guardar en 6. En 6 le das guardar y ya el recibo queda guardado. Obviamente toda esta información, ¿de dónde se originó? Se originó del documento que tenemos. Por eso es que estamos viendo la importancia de tener tanto el registro contable como el documento. Entonces, lo que está aquí en este documento es igual a lo que está allá en el registro contable. Entonces, también subiré el modelo del recibo y ustedes van a llenar los 5 recibos con la información que está en el aula. De esa forma, cumplimos con la documentación también. Consultas de los recibos. Yo no, profe, yo ya le entendí. Bueno, recuerden que les voy a dejar los documentos y ustedes van a ir llenando los 5 facturas y 5 facturas y 5 recibos. Vamos a avanzar con la clase del próximo día, que recuerden que como todo va a ser, no vamos a hacer examen en sí, sino que todo acumulado. Ya ingresamos la factura, ya ingresamos los recibos y ahora vamos con la parte de cheques. Vamos a empezar con los cheques en Córdoba. Entonces, vamos a ver que aquí en la práctica de cheques en Córdoba, ¿qué vamos a hacer? Dice 2458 con fecha 12 de enero a Disur, en concepto de pago de energía eléctrica 5,000 y lleva IVA incluido. El cheque 2459 con fecha 13 de enero a favor de Enacal en concepto de pago de agua potable 1,500. Después van a elaborar una planilla de pago con los siguientes salarios y contabilizarlas en un asiento diario. Esta planilla la van a hacer en formato Excel, debe de estar formulada y guardarla en un archivo que se llame planilla primera quincena de enero 2022 más su nombre. Ejemplo del nombre del archivo planilla primera quincena de enero 2022 marco. Así ustedes le ponen su nombre. Después, con esa planilla, en Excel, nosotros la vamos a montar al sistema contable por medio de un asiento diario. Si se recuerdan, asiento diario es el que nosotros hicimos el balance inicial. Entonces, de esa misma forma, nosotros vamos a ingresar en la planilla. ¿Qué datos son para la planilla? Luis Pérez, administrador, salario 10,000. María González, contadora, salario 8,000. Juan Rodríguez, vendedor, 9,000. Dayana Fonseca, recepción, 5,000. Después vamos a elaborar cheques para los pagos de la planilla de esos trabajadores. Entonces el cheque 2460 para Luis Pérez, el 2461 para María González, el 2462 para Juan Rodríguez y el 2463 para Dayana Fonseca. Ahí están las 4 personas de la planilla. Entonces le vamos a hacer un cheque de pago de acuerdo a lo que nos dé el Excel, la planilla en Excel. Después el 2464 con fecha 28 de enero a Claro, en concepto de Casa Claro, 3,500 Córdobas más IVA. El cheque 2465 con fecha 28 de enero a José Ruiz, 3,000 en concepto de servicio de mantenimiento de oficina. El cheque 2466 con fecha 28 de enero a Carlos Sáenz, 2,000 Córdobas en concepto de servicios de mantenimiento de equipo. Asimismo, como ven, aquí está la tablita del IR para que ustedes vean lo que es
para la nómina. Recuerden que hay salarios que sobrepasan los 100,000 córdobas anuales y hay que sacarle IR. Entonces, como estamos cortos de tiempo, recuerden que todavía hay que ingresar una parte del catálogo en el sistema porque nos cambiaron de laboratorio. Entonces, hay que ir avanzando. Por ejemplo, la planilla ya la tienen que llevar hecha. Si es posible, toda la planillita es pequeña y necesito que ya la lleven lista solo de ingresar. Entonces, necesito que hagan una planilla normal con todo, que incluya todas las prestaciones. Aquí está este modelo. Aquí están los 4 trabajadores, están sus cargos, está el salario mensual y el salario quincenal. ¿Por qué quincenal? Porque es solo una quincena. Nos está pidiendo la primera quincena de enero. Entonces nosotros solo vamos a pagar una quincena. Entonces lo vamos a hacer en los cálculos en base al salario quincenal. Ahí le sacan el INS laboral, que es el 7%. El IR, ustedes determinan qué salarios tienen IR. Aquí vemos que 2 salarios tienen IR, el de 10,000 y el de 9,000. El IR, recuerden que es una quincena, por eso están bajitos aquí los datos. El neto a pagar, que sería el salario quincenal, menos el INS, menos el IR. Después tenemos el patronal, que es el 21.5, el INATEC, que es el 2%, y después la proporción, que es de vacaciones, aguinaldo y antigüedad, que es dividir el salario quincenal entre 12. Entonces aquí vemos la planillita correspondiente a la primera quincena de enero 2022. Una vez que tenemos ya la planilla con los datos totales, entonces la vamos a registrar en el sistema. Como les decía, no hay mucho tiempo. Entonces, esta planilla ya tiene que llegar hecha el día viernes. Con esta planilla, nosotros lo que les decía, vamos a hacer un asiento diario donde vamos a registrarla en el sistema. Voy a mostrarla cómo hacer. Ahorita me va a sacar el Zoom. Voy a volver a entrar para enseñarles esa parte.